Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta porque por fin vamos a grabar en este video la segunda parte de tratando la causa de las enfermedades. Como ustedes saben, siempre hablo de alimentos que promueven nuestra salud física, pero en esta ocasión, en este video, quiero hablar de lo que promueve también una buena salud espiritual y mental. Y bueno, quiero compartir con ustedes, antes de iniciar ya de lleno en el tema, una leyenda. Miren que no soy muy afecta a las leyendas, no obstante, algunas historias nos van a esclarecer, dibujar, aclarar, tal cual la situación tanto espiritual como psicológica de nuestros días. Y creo que esta leyenda lo hizo aún más. Considero que es una radiografía de los tiempos que nos está tocando vivir. Tiempos de un marcado raquitismo, tanto espiritual, mental como físico, que es alimentado por una serie de tendencias y corrientes de pensamiento que vienen de todo medio de comunicación existente cada día, hoy por hoy. Y bueno, este tipo de información, lamentablemente, a veces, la gran mayoría, es por demás perturbador, generando sobre las masas de gente que se alimentan de ese contenido una mezcla de sentimientos que van desde la desesperación, ira, angustia, coraje, ansiedad y confusión. Hay mucha confusión en nuestros días, muchísima confusión. Las personas están muy confundidas hoy en día respecto a diferentes áreas de la vida. ¿Y qué decir de la depresión? Y miren, me encantaría hacer un paréntesis, y lo voy a hacer. Voy a hacer un paréntesis pequeño aquí, ahorita que mencioné depresión, porque desde hace años atrás se nos venía diciendo que para el 2020 iba a haber una gran depresión a nivel mundial. Pero no se nos decía qué la iba a originar. Lo interesante aquí, que así como se nos venía diciendo que las personas iban a caer en una gran depresión, se nos viene también diciendo de la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, etcétera, cáncer, etcétera, etcétera. Y quiero que notemos aquí algo que a mí se me hace muy interesante. ¿Por qué se nos dice que en tal año, tal fecha va a haber un aumento de X enfermedad y no se nos enseña, no se nos educa a revertir esa enfermedad? No se nos prepara para cambiar estilos de vida, para cambiar nuestra alimentación, porque las enfermedades se pueden revertir. Aún tengas un factor genético, la genética es modificable. Entonces, ¿por qué no se nos educa a revertir este problema que ven que viene? Sino todo lo contrario, lo fomentan, y eso es lo que quiero que ustedes se queden en sus mentes, en sus casas, donde me estén viendo, repensando en este punto. Porque a mí se me hace muy interesante, ¿eh? ¿Por qué? Ahora, si nos vamos a Dios, en su palabra, Él nos enseña a revertir, nos educa, nos ilustra, nos da pautas para que nosotros llevemos vidas sanas en todos los sentidos, tanto espiritual, mental como físicamente. Así es que
Pues mis queridos amigos, sin más preámbulos, vamos a entrar a la leyenda, que se las voy a leer porque, como dice el dicho, vale más pálida tinta que brillante memoria. No quiero omitir ningún párrafo. Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto, y lo era. Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso este lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y se asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo: el agua está aún más hermosa, nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa, y confió en la mentira. Ambas se quitaron la ropa y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaron al verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Tremenda leyenda con un profundo mensaje, y fíjense que de acuerdo con estudios realizados en diversas y diferentes universidades, voy a tomar como ejemplo la de Massachusetts, reflejan que mentimos los seres humanos cada 3 minutos. ¡Wow! Respecto a esto, un sabio dijo lo siguiente: te exigen sinceridad, pero se ofenden si dices la verdad. Entonces, dice el sabio, ¿te ofendo por sinceridad o te miento por educación? En nuestro mundo no importa raza, creencia, posición social, profesión, hasta ideologías que tan de moda están ahorita, etc. Desde el más letrado hasta el indocto, todos rehusamos vivir en la verdad. Y tú me puedes preguntar: bueno, Claudia, dijiste que íbamos a ver tratando la causa de las enfermedades parte 2. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí si miento o digo la verdad con que me enferme o con las enfermedades? Ah, mis queridos amigos, tiene mucho que ver. Nuestro estilo de vida, nuestro actuar en todos los sentidos, nuestro comportamiento, nuestro entorno, todo va a tener un impacto muy fuerte para bien o para mal en nosotros mismos, en lo que nos rodea, extendiéndose, aunque no lo creamos, no solo a metros, sino a kilómetros de donde nosotros estamos, trayendo beneficios o un sinnúmero de trastornos que van a degenerar en diferentes enfermedades, que van en este orden. Aunque no lo veamos así, no nos los manejen así, pero las enfermedades tienen un orden. Y es este orden: primero las espirituales, continuando y enraizándose en las emocionales, en las mentales, para después extenderse hacia las físicas. La pregunta es: ¿cómo salir de este terrible poder engañoso y perverso que nos consume a los seres humanos? Mira, a lo largo de la historia del mundo, a lo largo de nuestra historia, los seres humanos hemos querido dominar sobre otros seres humanos.
a dominar, sujetar, reeducar, ¿sí? Un ser humano a otro ser humano. Y no importa el tipo de método que se use, la creencia que se use, no importa el tipo de ideología, siempre sale mal. Y la historia lo registra. Si tú ves, checas la historia nos lo cuenta. Siempre sale mal. Pero si desde mandamientos, estatutos y decretos cimentados, fundamentados en el amor de Dios nos hablara, otro panorama muy diferente fuera el que estuviéramos viendo en este mundo. ¿Por qué digo esto? Miren, los seres humanos arrebatamos, ¿verdad? Tratamos de ejercer dominio. El mal así es. Pero Dios, quiero enfatizar esto, Dios nos da la libertad de escoger entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Dios nos da libre albedrío. Así es que cuando nosotros de forma voluntaria entregamos nuestras vidas a Dios, cosas hermosas pasan, maravillosas para nuestro bien y el bien de los demás. Bien dijo Santo Tomás Moro: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy mal que nos parezca, es en realidad lo mejor. Así es que, si desde un así dice Jehová nos hablara y se hiciera caso a sus mandamientos, este mundo sanaría de una enfermedad que todo mundo tenemos, todos, desde que nacemos. Y no voy a decir el nombre de la enfermedad hasta no explicarles, decirles que, bueno, voy a decir el significado de esta palabra en hebreo, en griego y en latín, ya que hay muchas personas que cuando se les habla algunas palabras o conceptos se molestan, se llenan de ira, en lugar de ver el significado de lo que se les está hablando o de lo que se nos habla desde la raíz, ¿verdad? Bien dijo Albert Einstein. Él dijo que la mente es como un paracaídas, funciona mejor cuando se abre. Así es que la palabra de esta enfermedad con la que todos nacemos es pecado. Pecado en hebreo viene de la palabra yatá, jatá o yata. Honestamente no sé cómo se pronuncia en hebreo. Significa que no das en el blanco exacto, errar o no alcanzar la meta. En griego, pecado viene de la palabra amartia, es también errar continuamente. Ahora, partiendo del significado de lo que es pecado, pues todo el mundo concluimos que somos pecadores, ¿verdad? Se concluye que todos somos pecadores, todos, porque erramos continuamente. Los seres humanos tenemos una tendencia al mal, somos erráticos por condición, esa es nuestra condición. Ahora voy a decir el significado en latín, y fíjense que el significado en latín a mí me encanta. En latín, pecado es una transgresión voluntaria, consciente y abierta de la ley de Dios. Lo voy a repetir, una transgresión voluntaria, abierta y consciente de la ley de Dios. En otras palabras, pecado no es más que una separación del ser humano con
Dios. Los seres humanos somos generadores de un sinfín de enfermedades, trastornos, desatamos luchas internas, ambiciones y egoísmos que devoran nuestra conciencia. ¿Nos hemos preguntado alguna vez de dónde nacen las luchas humanas y el egoísmo? Yo sí me lo he preguntado. Y bendito sea Dios que a través de su palabra yo encuentro respuesta para todas mis interrogantes y me libera. El Señor me llena de esperanza. En la epístola de Santiago, en el capítulo 4, nos dice el origen. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4, versículos del 1 al 3. Hoy en día se vive una constante ansiedad porque la vida ha dejado de tener sentido. Es una tristeza. No hay claridad sobre la existencia, sobre nuestra existencia como seres humanos. Se vive una ansiedad, una angustia a flor de piel, porque la vida se alimenta de un sinfín de desaciertos. La vida de todo ser humano, y uno de ellos es creer que Dios no nos escucha. Yo estoy cansada de escuchar a personas que me dicen, es que no valgo, o Dios no me escucha. Querido, estoy cansada de escuchar, mis queridos amigos, eso. Dios nos escucha. Lo que pasa es que nosotros estamos tan ocupados y metidos en asuntos que no nos dan una estabilidad y una razón de nuestra existencia. Las personas, lamentablemente, hoy en día no podemos escuchar la voz de Dios simplemente porque no queremos escucharla, porque preferimos escuchar todo tipo de comunicación y de asuntos que se venden por redes que ustedes ya conocen. Si no están conectados hoy en día, alimentándose de todas las plataformas que existen hoy en día, la vida no tiene sentido. La vida sencillamente no tiene sentido y es una tragedia lo que estamos viviendo, una gran tragedia porque estamos programados para saber todo lo que sucede, una vez más, en cuanto medio de comunicación existe, pero no nos hemos preocupado por programarnos para saber qué es lo que está pasando entre el cielo y la tierra. Estamos viviendo un gran conflicto cósmico. Estamos en medio de un gran conflicto y esto realmente sí es un asunto de vida o muerte. Las personas hacen largas filas, asustadas, temerosas, tratándose de poner una inyección, metiéndose medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hacen? Simple y sencillamente porque no quieren morir. Pero ¿sabes qué? No importa lo que tomes, lo que te inyectes, lo que hagas. Si Cristo no controla tu vida, si Cristo no controla mi vida, si yo no le doy el control a Dios y Dios no maneja mi vida, mi voluntad no está conforme a la voluntad de Dios, estoy muerta. Estamos muertos, literalmente estamos muertos. El mismo Señor Jesús nos dice en su palabra que Él es la vida. Él es la vida, Él es la fuente de la vida.
Y nosotros estamos ignorando que estamos en un gran conflicto cósmico. Algunos ni lo saben. Vivimos atestados de tradiciones y costumbres, pero no de principios, estatutos y mandamientos que provienen de Dios. Y tú puedes decir, bueno, Claudia, ¿y tú quién eres para hablar así? ¿Tú qué sabes de lo que creo o no? Tienes razón. Sencillamente yo te respondo, tienes razón. Pero no soy yo la que te está hablando. Te lo voy a fundamentar con un así dice Jehová. El que está hablando es el gran yo soy. Es el Dios vivo. En Isaías 29:13 dice el Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mira qué interesante. Temor de mí, dice, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Temor, humanamente hablando, es llenarte de confusión, de costumbres y tradiciones y sistemas. Pero el temor bíblico, el significado de temor bíblico se encuentra en Proverbios 8:13. Nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ese es el temor a Dios, aborrecer el mal. Y continúa diciendo, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dice aún más el Señor, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a todos tus huesos. El temor de Jehová es sencillamente apartar nuestro pie de hacer el mal, de amarnos como prójimo, de buscar el bien los unos para los otros. En Mateo 15, 8, 9, el mismo Señor Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, dice el Señor. Mandamientos de hombres. Marcos 7, 9, dice lo siguiente el Señor. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y yo quiero leerles unas citas. El error extrae su vida de la verdad de Dios. Las tradiciones de los hombres, como gérmenes que circulan, se aferran de la verdad de Dios y los hombres las consideran como una parte de la verdad de Dios. Mira qué interesante. Satanás afianza y cautiva la mente de los hombres mediante falsas doctrinas, haciendo que sostengan teorías que no tienen fundamento en la verdad. Esos hombres atrevidamente enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres. Y a medida que las tradiciones se transmiten de un círculo a otro, adquieren poder sobre la mente humana. Pero la antigüedad no convierte el error en verdad, ni su agobiante peso hace que la planta de la verdad se convierta en un parásito. El árbol de la verdad da su propio fruto genuino que muestra su verdadero origen y naturaleza. El parásito del error da también su propio fruto y manifiesta que su carácter difiere de la planta de origen celestial. Cuando entendamos esto, cuando queramos entender que el mundo se rige por tradiciones, enseñanzas, costumbres y sistemas de hombres impuestos al mismo hombre, o sea, un hombre a otro hombre, cuando entendamos esto
y cambiemos aquí para obedecer y hacer la voluntad de Dios, entonces y solo entonces vamos a tener una vida con sentido, una vida con paz, una vida exenta de esta confusión que se vive cada día. Cada día la gente está muy confundida ahorita. Si logramos entender esto, nuestras historias de vida cambiarían. Yo les quiero leer un par de versículos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se dirige a los filipenses en Filipenses 14:8, diciéndoles: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto ejercitaos, dice el apóstol, ejercitaos. Lo interesante aquí, que en la palabra de Dios, Dios nos habla siempre aquí, a nuestro lóbulo frontal. El lóbulo frontal aquí, asiento, centro y hogar de nuestras emociones. Por eso en su palabra el salmista dice: dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando dice corazón, no se refiere a este órgano que bombea sangre. No, se refiere aquí, al lóbulo frontal. Dame, hijo mío, tu mente, porque de lo que pensamos mana la vida. El apóstol Pablo dice también en Romanos 12, 17 y 18: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, dice el apóstol, en cuanto dependa de ti o de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Miren, es muy interesante cómo nos habla la palabra de Dios. Aquí no nos está diciendo: en cuanto dependa de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, de tu mamá, de tu vecino, de tu amigo. No. En cuanto dependa de ti, en cuanto dependa de mí, estad bien con todos. A mí esto me ayuda mucho porque pues uno ama a su familia y a veces en el transcurrir, ¿verdad?, de los días y de la vida uno ofende, y me hace repensar y meditar. Amo a mi familia, a mi esposo, a mi madre, a mis hermanas. Esto me hizo pensar mucho en mis hermanas. Son dos hermanas, somos tres. Las amo profundamente, pero a veces los hermanos tenemos diferencias. Así es que no depende de ellas, depende de mí, estar bien con ellas. Eso es lo que me está diciendo su palabra, y más porque Dios me ha ayudado a amarlas profundamente. Son dos, las amo. Así es que oremos para que esto sea una realidad en nuestras vidas, para que en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo el de la salud, que está tan dañado, aprendamos a ejercer un ministerio divino, que nos guíe la fe, que entendamos realmente cuando Dios nos dice: misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que de holocaustos. Misericordia quiero. Hacer misericordia los unos con los otros. La mente, el corazón se alimenta, cambian los objetivos de nuestra vida. Dice el Señor aquí: conocimiento de Dios, conocimiento de Dios, conocimiento de Él a través de su palabra, más que de tradiciones y costumbres y mandamientos de hombre. Necesitamos entender lo que Dios nos está hablando, pero no hay este deseo. No hay este deseo simple y sencillamente porque la gloria se la atribuye el hombre y no a Dios. Y quiero ejemplificar esto que estoy diciendo, lo que acabo de decir ahorita. Yo a veces
cuando tengo el tiempo en las mañanas que me ejercito, prendo para que el tiempo de mi ejercicio pase más rápido. Pongo el canal a veces en un canal Wobi. Wobi es ideas sobre el mundo de los negocios, y este canal pues continuamente invita a expositores internacionales con temas que se me hacen muy interesantes. Y aquí en Wobi yo continuamente veía a un doctor. Este doctor, un amigo que a su vez también es médico, mandó, ¿verdad?, un video de él, y yo al ver el video pues ya dije, bueno, es el doctor fulano de tal que se presenta en Wobi. Y el doctor, él se destaca, así se presenta, o es conocido por destacarse en el mundo de la inteligencia y la cognición humana. Entonces este médico empieza su tema relatando la historia de otro médico neurocirujano que durante su infancia pues tuvo una niñez muy dura, sus padres se separaron, una adolescencia muy dura también, una ira interna continua y constantemente en este adolescente, pero este adolescente llega a ser un neurocirujano reconocido mundialmente. Cuando yo estaba escuchando la historia, yo dije, él está hablando de Ben Carson. Estoy segura que está hablando de Ben Carson, el neurocirujano Ben Carson. Y así fue. Y lo que él dijo fue verdad acerca de Ben Carson, pero le faltó un detalle, un pequeño pero gran detalle. Le faltó decir que Ben Carson nació y creció en un hogar cristiano. El padre de Ben Carson falló, pero solamente es entre él y Dios. Y lamentablemente, bueno, sus padres se separan, su mamá decide separarse y la señora, muy joven, trabaja duro para que sus hijos estudien y salgan adelante, sus dos hijos. La madre de Ben Carson continua y constantemente depositaba a sus hijos, sobre todo a Ben, por la rebeldía que este adolescente estaba manifestando, en las manos de Dios, continua y constantemente en las manos de Dios. Y Ben Carson, de pequeño, desde adolescente, lloraba a Dios diciendo, Señor, cámbiame, no me gusta lo que yo soy, transfórmame. La madre de Ben Carson y Ben Carson sabían que Dios no ve lo que nosotros somos, sino lo que podemos llegar a ser en sus manos. Y ambos depositaban sus vidas en el Señor. Y Ben Carson llegó a ser el neurocirujano reconocido mundialmente que es ahora. Miren, les voy a leer una cita del libro Ministerio Médico, no sin antes leerles otra cita de Albert Einstein. Dice, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Y si la ciencia la logra abrir, es porque Dios permite. Ben Carson dice que a los médicos les falta la fe. Y dijo esto porque él reconoce en su vida, en todo momento, a Dios, y él es asiduo lector, Ben Carson, de una escritora de la cual ahorita yo les voy a leer, Ministerio Médico. Él es un cristiano adventista del séptimo día. Él observa el día de reposo, el séptimo día, y en todo lo que él hace da la gloria a Dios.
El libro Ministerio Médico dice lo siguiente: la conservación de nuestras vidas no es el resultado de leyes mecánicas que actúan independientemente de Dios. El organismo físico del hombre está bajo la supervivencia divina, pero no es un reloj que se pone en operación y debe funcionar por sí solo. El corazón palpita, un pulso sucede al otro, la respiración es consecutiva, pero todo el ser está bajo la supervisión de Dios. Cada latido del corazón, cada respiración es la inspiración de aquel que sopló en Adán el aliento de vida, la inspiración del Dios omnipotente, el gran yo soy. Si ustedes quieren saber más de este hombre, hay una película que se titula Gifted Hands y en inglés es Manos Dotadas. Dios dotó a este hombre que buscó desde muy temprana edad, desde su adolescencia, desde su niñez, a Dios, y Dios lo transformó. Eso es lo que le faltó decir al otro médico al narrar la historia tan inspiradora de este neurocirujano. La gloria en todo momento sea para Dios. Pero hay algo en nosotros, ¿verdad?, que nos detiene, y es a través del conocimiento de Dios que vamos a entender que la gloria, cuando se la damos a Dios, es para que nuestras vidas funcionen de una manera perfecta en Cristo. Bien dijo Luis Montes: mientras la ciencia nos ayude a elevarnos y alejarnos de la tierra, no podemos vivir en esta sin destruirnos los unos a los otros, sin pelearnos, sin saber desprendernos y remontarnos sobre nuestras innobles apetencias, sobre nuestras bajas pasiones. Palabras duras, muy duras, pero es una realidad de nuestras vidas. Por eso la urgencia de buscar a Dios. Ben Carson lo hizo y entendió de esta manera que solamente así vamos a tener una columna espiritual y una columna mental firmes para poder entender que no tenemos nada que temer, a menos que hayamos olvidado la forma en la que Dios condujo a su pueblo en el pasado. Qué hermoso, esta cita. Es preciso entender que dependemos de Dios en todos los sentidos. Estamos viviendo tiempos muy caóticos. Nos estamos devorando los unos a los otros. Y estas palabras son de otro libro muy interesante. Esta cita: debe cultivarse una estricta honradez. No podemos pasar por el mundo sino una sola vez. No podemos regresar para rectificar error alguno. Por lo tanto, cada paso que andemos debiera darse con temor piadoso y cuidadosa consideración. La honradez y la costumbre no están en armonía, o la costumbre es subyugada para que la verdad y la honradez sostengan los principios de control, o la costumbre asumirá el control y la honradez cesará de dirigir. Ambas no pueden actuar al mismo tiempo. Nunca pueden estar de acuerdo. Cuando Dios junte sus joyas, los veraces, los sinceros, los honrados, serán sus escogidos sus tesoros. Los ángeles están preparando coronas para los tales, y la luz procedente del trono de Dios se reflejará en su esplendor, que fluye de esas diademas adornadas con estrellas semejantes a piedras preciosas. Ay, mis queridos amigos, la constante dentro de mi cerebro debe ser: ¿cómo puedo yo llevar una vida así? Como la acaba de describir la cita que acabo de compartir con ustedes. Si solamente tengo una vida, ¿cómo puedo llevarla con temor piadoso y cuidadosa consideración?
Cuando la Biblia está hablando de aquí de temor, les repito, ya lo expliqué, es apartarnos del mal. Pero, ¿cómo podemos nosotros hacer esto sin ser un moralista más, sino un verdadero cristiano? Porque hay una diferencia abismal entre ser moralista y ser un cristiano, un seguidor de Cristo. ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? Mira, la palabra de Dios nos da la clave, y la clave está en Romanos 12, versículo 1 y 2. Yo voy a leerles estos versículos para después juntos desmembrar estos versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Nos vamos a ir parte por parte en estos versículos. ¿Saben? Cuando yo leo estos versículos, no dejo de glorificar el nombre de Dios y darle gracias y llenarme de gozo, porque tengo respuesta a mis interrogantes. Equilibra mi vida y me llena de esperanza. Y para entender por qué Romanos, en el capítulo 12, empieza con un así que, tenemos que saber que los primeros capítulos de esta carta nos hablan sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Bueno, yo quiero mejor leerles un comentario bíblico para no poner palabras mías y de esa manera que nos quede más claro. El tema de la epístola es la pecaminosidad universal, o sea, el ir de continuo del lado contrario al de Dios. Es esa condición errática universal que los hombres y las mujeres tenemos, que los seres humanos tenemos. Y la gracia universal de Dios, la cual proporciona un camino por el cual los pecadores pueden ser perdonados y también restaurados a la perfección y la santidad. Para no confundirnos aquí, ¿qué es santidad? Con palabras muy sencillas, santidad bíblicamente significa que somos apartados para un propósito bueno. No es santidad una estatuilla, algo así como esto, de barro, de lo que tú te imagines. No. Santidad es todo ser humano que se entrega a través de la fe en Cristo y viene un proceso de santificación, se entrega y se pone en las manos de Dios, donde el Espíritu Santo nos va transformando y nos va apartando para propósitos buenos en la vida. Eso es santidad. Y este camino es la fe en Cristo, el Hijo de Dios, que murió, resucitó y vive eternamente para reconciliarnos y restaurarnos. Por eso el apóstol Pablo dice aquí que, o sea, sabiendo esto, así que sabiendo esto, lo que Dios ha hecho por nosotros, por la fe en Cristo, pues nos ruega por las misericordias de Dios. Y pongamos atención aquí, no es una ni dos misericordias. El apóstol dice misericordias. Viene a ser como un diluvio de misericordias. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! Y por esas misericordias que Dios ha tenido para con nosotros, nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora,
¿Qué quiere decir vuestros cuerpos en sacrificio vivo? Vivo involucra aquí nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma. Miren, en el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales que se hacían, nosotros sabemos que era para enseñarles al pueblo que sin derramamiento de sangre inocente, no puede haber perdón de pecados. Y que también simbolizaban al Cordero sin mancha, Cristo Jesús, que daría su vida santa en rescate por los pecadores. Y también, pues los animales en ese tiempo eran muertos. Entonces, aquí el apóstol está diciendo que cada creyente, cada seguidor de Cristo, es un sacerdote que a sí mismo, de forma voluntaria, se ofrece a Dios. Esto es muy profundo, es muy bello. También es importante que sepamos que los sacrificios que se ofrecían a Dios pertenecían a Dios. Y cuando yo me ofrezco voluntariamente en sacrificio vivo a Dios, pues le estoy diciendo a Dios: Señor, te pertenezco. Te pertenezco. Todo lo que yo soy te pertenece. Ahora, ¿qué significa culto racional? Culto viene del griego latreia, que significa servicio a Dios. Y esta palabra se usaba para referirse a la obra que los levitas y sacerdotes hacían en el templo de Jerusalén. Racional viene del griego lógicos, del cual se deriva lógico. Y algo lógico es algo racional, algo sustentado, algo razonado. Entonces, tenemos que la frase culto racional denota que de acuerdo a las muchas misericordias de Dios otorgadas a nosotros, los pecadores, por medio de Cristo, de acuerdo a toda esta riqueza dada, la respuesta consecuente del creyente de nuestra parte hacia Dios es que se lleve un culto, un servicio de entrega de sí mismo, pero este culto va a ser superior al de los animales muertos. Superior, porque nos estamos entregando voluntariamente al Señor, total y absolutamente. Es una entrega voluntaria donde decimos una vez más, repito, no nos pertenecemos en todos los sentidos. Abiertamente declaramos al Señor que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora, el versículo 2. No os transforméis a este mundo. En griego, esta palabra es metamorfosis. Esta palabra se usa en Mateo 17:2 para la transformación de nuestro Señor Jesucristo. El Señor se transfiguró y pudieron ver su gloria los apóstoles. Y nosotros podemos en Cristo ser transformados de tal manera que puedan ver en nosotros, no a nosotros, sino a Cristo que vive en nosotros. Esto es muy profundo. Esto es hermoso, porque podemos nosotros entender de esta manera que nosotros podemos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, no lo que somos. Lo que Dios quiere que seamos y lo que Dios quiere que seamos, y el plan que Dios tiene para nosotros es grande en gran manera. Dios quiere un cambio total, una conversión de lo que yo era. Y mira, este cambio total
solamente se origina en Cristo Jesús para gloria de Dios. ¿Cómo se obtiene este cambio total? ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, el apóstol Pablo dice que por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y qué significa renovación? Renovación es volver algo a su primer estado, dejarlo como nuevo, restablecer algo que se había interrumpido. Y esto a mí me remonta a mis orígenes, ¿sí? A nuestros orígenes. En Génesis, Dios dijo que el hombre, Adán, el primer hombre, se había hecho a la imagen de Dios. Ahora, cuando Adán cae en desobediencia, los hijos que después tiene Adán, dice el capítulo 5 de la palabra de Dios, de Génesis, que ya no son hechos a la imagen de Dios, sino a la imagen de Adán, a la imagen de hombre. Por eso podemos entender aún más nuestra errática condición. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando de renovarnos a la imagen de Dios a través y por los méritos de Cristo Jesús. Oye, qué bárbaro, esto es, la verdad a mí se me hace un nudo en la garganta y esto sí es amor. Esto es realmente un verdadero amor porque podemos nosotros, al ser renovados y transformados, ser usados para un propósito, como les venía diciendo, un propósito que sea de permanencia para el bien. Y es lo que el mundo ahorita necesita. Es lo que yo necesito urgentemente. Es lo que el mundo está necesitando. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor de Dios. En la primera parte de tratando la causa de las enfermedades, yo di un salmo que ahorita lo voy a leer de nuevo, el salmo, pero no sin antes decirles lo que el apóstol Pablo les pide a los filipenses, ¿sí? En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Mira, otra versión dice: pido a Dios que tu participación en la misma fe te lleve a conocer todo el bien que podemos realizar por amor a Cristo. Y aún más, en otra versión del mismo versículo dice: ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Mis queridos amigos, mediante la fe en Cristo Jesús, a medida que avancemos en fe, vamos a comprender cada vez más y más y más que Dios tiene grandes propósitos para nosotros, dice el apóstol Pablo, y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo Jesús. Hasta ahorita no lo hemos vivido, hasta ahorita quizá no lo hemos experimentado, pero somos en las manos de Dios, por medio de Cristo, una bomba en potencia para el bien. Dios trabaja todo a la inversa del ser humano. Es una maravilla. Yo les voy a leer el Salmo 36:7. Yo concluí la primera parte de las enfermedades con este salmo, donde veíamos que dependiendo los frutos que demos, ¿los frutos de qué dependen? De la fuente que nos alimenta,
dependiendo de esa fuente, íbamos a dar tal o cual fruto. Y este salmo nos dice: qué maravilloso es tu amor, oh Dios, bajo tus alas los hombres buscan protección. Quedan completamente satisfechos con la abundante comida de tu casa. Tú les das a beber de un río delicioso, porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. Yo te voy a rogar con todo mi corazón, o más bien por las misericordias de Dios, como dice el apóstol Pablo, que en estos tiempos tan caóticos, tan enfermizos en todos los sentidos, tan llenos de confusión, busques a Dios. Una de las razones, o creo yo, es mi concepción, ¿verdad?, de la enfermedad, de lo que he podido entender a través de la palabra de Dios, que las enfermedades son el resultado de una separación del ser humano con Dios, de un desconocimiento de lo que es las leyes de Dios, leyes naturales y leyes divinas que Él ha establecido. Una de las causas, o la principal causa, que estamos enfermos, aterrados en todos los sentidos, es porque no tenemos un conocimiento pleno de Dios. Yo te invito a conocer al Cristo bíblico, al Cristo vivo, no al Cristo de las tradiciones, de las costumbres, adecuado y modificado a conveniencias humanas. El Señor nos dice que Él quiere que le conozcamos. Su palabra de vida está llena de promesas de salvación. Cristo viene pronto. ¿Estamos preparados para ello? Voy a terminar con una oración que está en Números 6, 24, 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz del Señor Jesucristo y el Espíritu de Cristo sea en tu vida. Busquemos a Dios. Que Dios los bendiga.